Estudió un máster en Ciencias Religiosas en el Ateneo Regina Apostolorum. También tiene estudios en Teología del Cuerpo en el Theology of the Body Institute de Filadelfia, Estados Unidos. Ha tomado seminarios en Healing the Whole Person en el Juan Pablo II Healing Center de Tallahassee. Estudió coaching en estado puro en España. Está estudiando coaching en identidad. Estudió un diplomado en neuroética de la Universidad de Anáhuac y fue prefecta de estudios, subdirectora y directora de diferentes instituciones educativas en España, en México y en Chile. Es conferencista en temas de educación, psicología, matrimonio, familia y teología del cuerpo. Ella brinda acompañamiento personal en pareja y familiar, a adultos, a jóvenes y adolescentes también. Actualmente está estudiando el máster en Ciencias de la Familia en el Juan Pablo II y trabaja en el acompañamiento y la pastoral de adultos. Le damos la más cordial bienvenida a Luz Teresa y le cedo los micrófonos para que pueda comenzar. Bien, pues empiezo saludándolos. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. Empiezo saludándolos. Es un gusto muy grande estar reunida con ustedes. Es un gusto muy grande ver que en momentos difíciles como los que estamos viviendo, nos encontramos con personas que queremos crecer, queremos conocer, queremos, como dice el Papa, de una pandemia no se sale igual. O salimos peores o salimos mejores, pero no podemos salir igual. Y tengo la certeza de que todos los que estamos aquí queremos salir mejores, ¿verdad? Bien, pues vamos a compartir pantalla para empezar con nuestra presentación sin más. Muy bien. En la resiliencia vamos a tratar de hacer énfasis en un concepto que es importante. El dolor en la vida es inevitable, ¿no? Si yo pudiera preguntarles, ojalá estuviéramos todos juntos y pudiera mirarlos, pero bueno, aprovechamos estos maravillosos medios. Si yo pudiera preguntarles, ¿quién no ha sufrido? ¿Habría alguno que pudiese levantar la mano? ¿Habría alguno que me dijera, yo nunca he sufrido? ¿Cómo se escribe eso? Todos hemos sufrido. Porque el sufrimiento es parte de la historia personal, de la historia familiar, de la historia del mundo, ¿no? Entonces, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento, que es la interpretación del dolor con el tiempo, es opcional. El dolor nos avisa que algo está sucediendo, pero está en nuestra libertad ver qué hacemos con ese dolor. ¿Cuántos dolores nos han salvado la vida? Me duele la cabeza, voy al doctor y me dice, bueno, usted tiene un problemita, pero llegó justo a tiempo. El dolor nos avisa que algo está pasando. Lo importante es cómo interpretamos ese dolor con el tiempo, y es a lo que le llamamos el sufrimiento. Esta es una definición de Boris Cyrulnik. Ya hablaremos más de él adelante. Les planteo el desarrollo de esta conferencia, aunque quiero hacer un comentario. Es difícil hablar del dolor, del sufrimiento, con términos muy teóricos y de una manera rápida. Pareciera que es fácil superarlo. No porque yo lo diga de una manera rápida o con frases bonitas o con imágenes alusivas, pienso que es fácil. Quiero contactar con el sentimiento y con la emoción de cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces decimos que fácil se oye? Que alguien detrás de un escritorio hable del dolor. Pero qué difícil es estar en una cama. Es diferente, ¿sí? Bien, ahora me toca estar en un escritorio,
aunque también he estado en una cama. Ahora me toca estar en un escritorio y ustedes también detrás de una mesa. Pero que esto no nos haga pensar que es más simple. Es complejo, pero los seres humanos somos capaces de cosas difíciles. Los seres humanos aprendemos de la dificultad. Por tanto, vamos a tener una introducción en la cual nos vamos a dar cuenta que la resiliencia es muy importante, porque hay muchos eventos históricos que nos hablan de cambios, de cambios, de cambios. Después ya entraremos un poco en qué es la resiliencia, vamos a hablar de su origen, de su definición y de cuáles son las condiciones que permiten desarrollar esa resiliencia. En este sentido vamos a hablar también de cómo se educa la resiliencia, ¿no? Ese es nuestro primer punto. ¿Qué es la resiliencia? Nuestro segundo punto es ¿por qué es tan importante? ¿No? Y primero vamos a ver qué es importante, porque lo único seguro en esta vida es que todo cambia. Todo cambia, ¿no? Y porque fácilmente podemos herir y ser heridos. Por eso necesitamos levantarnos de nuevo. Nuestro tercer punto, vamos a ver algunos testimonios de personas que son resilientes en situaciones muy complejas de la vida. Y vamos a tratar de sacar una clave en común. Son personas diferentes. Una es de China, la otra es de Australia, la otra es de México, el otro es de Puerto Rico. Son situaciones muy distintas. Pero vamos a encontrar que estas personas que salen adelante tienen algo en común. Nuestro cuarto punto va a ser algunas pautas para caminar en resiliencia, tú y los tuyos. O sea, con este punto me gustaría ofrecerles aspectos concretos, que no tenemos que esperar a que nos llegue el dolor o el sufrimiento, que es una actitud que podemos empezar a vivir hoy mismo. Y nuestra conclusión va a ser una invitación a decir, atrevámonos a ser resilientes. A veces puede ser un poquito cómodo una cierta postura de víctimas, de pobrecita de mí. Y lo digo con todo cariño y con todo respeto cuando estamos mal, así nos sentimos, ¿no? Pero el atrevernos a salir adelante trae muchos más beneficios. Bien, ¿les parece bien? Este va a ser nuestro desarrollo. Ok. Botón de muestra. Vamos a ver los grandes sucesos que han marcado el siglo XX y ya un poquito el XXI. Y vamos a ver cómo han cambiado las cosas. Empezamos por 1905, la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein marcó un antes y un después en la forma en que entendemos el universo. Gracias a ella fue posible explicar desde las órbitas de los planetas hasta los agujeros negros. Fue una idea tan revolucionaria que es difícil compararla con cualquier otra teoría en la historia del conocimiento científico. ¿Ok? Aquí empezamos a cambiar. El hundimiento del Titanic, 1912. ¿Por qué es importante? Porque era el más grande, era el mejor, era el invulnerable. Nada le iba a pasar. Y la presencia de un iceberg que no fue reconocido por los radares obstaculizó la travesía a las 23:40 horas del 14 de abril. Y provocó el hundimiento de un barco en el que perecieron 1.517 personas de los 2.223 pasajeros que viajaban. Nada en esta vida es totalmente invulnerable. Las guerras mundiales, 1914-1939. Las guerras mundiales fueron los conflictos bélicos que involucraron a casi la totalidad de las grandes potencias internacionales de ese momento y muchas de ellas pertenecientes a distintos continentes. Fueron las guerras más cruentas, destructivas y dañinas que ha vivido la humanidad. Y la humanidad
se levantó de esas guerras. 1941, el Holocausto nazi. El Holocausto es una matanza masiva de seres humanos. Su uso se encuentra vinculado al genocidio de unos 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, llevado a cabo por el régimen nazi de Alemania. Y la humanidad, y Alemania y los judíos se levantaron de este holocausto. Bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, 1945, como respuesta al ataque de los japoneses a la base naval estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, los estadounidenses arrojaron el 6 y se levantaron. Triunfo del Apolo 11, 1969. El evento retransmitido a todo el mundo marcó un antes y después en las exploraciones espaciales y se convirtió en el hito más importante de la ciencia y la tecnología de toda la historia. ¿Cuántas cosas cambiaron después de esto? La guerra de Vietnam, confrontación que se sucedió durante 16 años hasta la derrota de los occidentales durante la famosa caída de Saigón. Resultó una generación de estadounidenses traumados y pesimistas cuya Luz Teresa, parece que perdimos conexión con Luz Teresa. Vamos a esperar un minutito para que regrese. Usted ya te perdimos un minutito. Ok, ya estamos aquí de regreso, ¿sí? Gracias. Gracias. Me quedé en la caída del muro de Berlín. Y se cayó el muro de Berlín y se cayó el internet también. Pero bueno, aquí estamos otra vez. Nos volvimos a levantar. Durante 28 años, Alemania permaneció dividida, apresó a los habitantes de sendas partes sin que tuvieran posibilidad de escapar ni cruzar del otro lado, hasta que el 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín supuso un cambio, una transición hacia la Europa que conocemos el día de hoy. Y nos volvimos a levantar. La creación del Internet, por lo que estamos nosotros aquí en comunicación. Los inicios del Internet nos remontan a los años 60. En plena Guerra Fría, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. Siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos, de investigación, de conocimiento o sociales puede tener acceso a la red. Y hoy, pandemia mundial COVID-19. COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre del 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica que se habían declarado en Wuhan y cambios personales, familiares, nacionales, mundiales. ¿Cuántos hemos vivido? ¿Okay? Un momento de abstracción. 1905-2021. ¿Cuántas circunstancias personales, familiares, mundiales se han vivido? Y aquí estamos.
y aquí seguimos. ¿Ok? Entonces, esto es un botón de muestra, por lo que es tan importante la resiliencia. Vamos a ver ahora 3 elementos. El origen del término resiliencia, la definición y las condiciones que nos permiten ser resilientes. Bien, el origen del término. El primer autor que empleó este término fue John Bowlby, el creador de la teoría del apego. Pero fue Boris Cyrulnik, psiquiatra, neurólogo, psicoanalista y etólogo, el que dio a conocer el concepto de resiliencia en el campo de la psicología en su bestseller Los patitos feos. Ese fue el libro en el que nos dan a conocer este término. ¿Cuál es la definición de la resiliencia que nos da Boris Cyrulnik? Hay muchas, pero que nos da Boris Cyrulnik. Iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Como acabamos de ver por esos 10 puntos que comentamos al inicio, los traumas son mucho más cercanos a nuestra vida de lo que nos podemos imaginar. Histórica y personalmente sabemos que tenemos traumas por todas partes. Entonces, aquí lo importante es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. La imagen que les puse aquí, que les voy a poner en otros momentos, está sacada de una película muy interesante, ¿no? Que es una película donde vemos cómo un papá le ayuda a su hijo a tener toda una interpretación de la realidad en un campo de concentración. ¿Sí? Boris Cyrulnik nos dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor es el que vamos a tener en el trauma. Y el nuevo desarrollo va a ser como nosotros decidamos vivir el sufrimiento. Hay un libro muy interesante de una bailarina que está en Auschwitz. Y después sale de Auschwitz y ya es una psicóloga. Y como después de unos 40 años, ella dice, yo salí de Auschwitz, pero Auschwitz no ha salido de mí. O sea, ella ya tenía todas las condiciones que necesitaba, sin embargo, seguía viviendo las emociones, los sentimientos, los problemas de Auschwitz, porque no podía dejar de recordarlos constantemente. Los acontecimientos pueden generar dolor. Lo importante es cómo lo integramos. ¿Cómo elaboramos la interpretación de los mismos? De esa elaboración puede depender que se convierta en un trauma de mayor o menor dimensión. Si yo ya salí del dolor, pero con mi mente, con mi pensamiento, con mi emoción, quedo pegada al dolor, constantemente recordando, constantemente viviendo, constantemente en ese drama, y no me doy la oportunidad de darme cuenta que tuve hambre, pero ahora tengo comida, que tuve dolor, pero ahora tengo salud. Mantendré ese sufrimiento, pero ese sufrimiento en el tiempo será libre. Se da la resiliencia cuando la propia historia es una inspiración, un aprendizaje. Para ello es muy importante ser acompañados y comprender el suceso. Yo viví ese dolor, pero ¿de qué sirvió? ¿Qué aprendí? ¿A dónde me ha llevado? Y en esta resignificación es muy importante ser acompañados para poder comprender el suceso. ¿Ok? Entonces, el origen es de Boris Cyrulnik. La definición, como veíamos, es,
iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Y ahora vamos a ver cuáles son las situaciones que nos rodean que ayudan a fomentar la resiliencia. Pensemos en un ambiente familiar, sobre todo, porque ahí es donde nos vamos desarrollando principalmente. Entonces, el primer factor importante en que nosotros o sus hijos o quienes nos rodean puedan ser resilientes es vivir en un ambiente familiar que nos dé seguridad. No que sea perfecto, no que no haya problemas, pero que sea consistente. O sea, si yo digo una cosa un día, la vivo, y tú sabes que me vas a encontrar en casa, que sea confiable porque sé que me quieres y que sea congruente. Lo típico que dicen de las mamás y los papás que de repente le dicen al hijo, ¡no grites! Gritando. O no me pegues, pegando. ¿No? Que sea consistente, que el niño sepa qué esperar. No perfecto, eso no existe. Pero consistente, confiable y congruente. Entonces, que haya seguridad. Después, que haya espacio para la recuperación. Que haya apoyo e interpretación del evento en el tiempo. Aquí estoy contigo. Camino a tu lado. El tercer punto es el de las relaciones interpersonales. Y ahí leemos que dice, posibilidad de tener un relato confiado. Alguien a quien contarle con confianza lo que estoy viviendo. Y por último, ¿cuál es el ambiente cultural? Que el ambiente que nos rodea no sea obsesivo. O sea, sí hay un problema, pero podemos hablar de otra cosa. Sí te escucho, pero podemos también ver una serie y platicar y salir a caminar y tener esperanza. Y por último, dentro del ambiente cultural, la posibilidad de encontrar sentido incluso en el arte y en el altruismo, en darnos a los demás. Boris tiene conferencias muy interesantes que ustedes las pueden encontrar en YouTube, pero una de ellas nos habla de que él participó en un proyecto en Colombia. Nosotros sabemos lo que han vivido en Colombia y cómo han salido adelante. Y él ahí nos hablaba de lo importante que era que la cultura no fuera un tema, en la cultura no fuera un tema obsesivo. Bien, entonces, las condiciones que nos rodean y que ayudan a fomentar la resiliencia son la seguridad, que haya consistencia, confiabilidad y que seamos congruentes, te quiero y te quiero. La recuperación, que haya apoyo e interpretación del evento en el tiempo. Las relaciones interpersonales, que haya posibilidad de un relato confiado. Y la cultura, que el ambiente que nos rodea no sea obsesivo. Y la posibilidad de encontrar sentido, incluso en el arte y en el altruismo. ¿Ok? También les quiero comentar, a lo mejor pueden ir surgiendo preguntas. Yo les propongo que las anoten en el chat y al final Diana nos va a hacer el favor de leerlas para contestarlas. ¿De acuerdo? Entonces, si surgen preguntas, vayan anotándolas en el chat. También puede ser que conforme vaya pasando la conferencia y ustedes vayan reflexionando sobre los puntos, casi estoy segura que se les van a ir solucionando todas. Pero de todas maneras estamos abiertas con mucho gusto a poder contestar lo que sepamos. Quizá ustedes lanzan una pregunta que yo nunca me había preguntado y por tanto no la sabré contestar. Pero bueno, vamos caminando. Seguimos hablando de las condiciones que nos rodean y nos ayudan a vivir la resiliencia. Y para esto vamos a ver cuál es la diferencia entre trauma
y representación de un trauma. Ante la adversidad, ante el dolor, ante la dificultad, el trauma se sufre. La frustración se sufre. Y esto es condición humana. Por nuestra sensibilidad, sufrimos ante los cambios, ante las dificultades. Pero si estamos en un ambiente seguro, o más o menos seguro, acompañados en el proceso de recuperación, y podemos compartir lo que ha pasado con alguien, si sufrimos en lo real del momento y dejamos de sufrir o sufrimos cada vez menos cuando más tarde surjan recuerdos y tengamos representaciones de lo real. Los vamos a poder vivir desde el hoy, no solamente desde el ayer, desde el hoy. Pero si no hemos crecido en un ambiente de seguridad, si no hemos crecido en un ambiente de crítica, en un ambiente de inestabilidad, en un ambiente de te quiero hoy pero no te quiero mañana, ¿sí? Ya no será solo el dolor de ayer, sino también sufrimiento, el cual depende de la interpretación del evento y el apoyo que tenemos después del trauma. ¿Ok? Entonces, con esto hemos visto cuál es el origen, cuál es la definición, cuáles son los elementos que necesitamos para tener resiliencia, que es para volver a empezar un nuevo capítulo de nuestra vida después del dolor, y que ese capítulo sea un capítulo que da un sentido a nuestra vida. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver que un niño con infancia segura sufrirá menos el dolor. Sin seguridad y sin comprender el sentido de lo vivido, el sufrimiento será mayor. Si hemos crecido con seguridad de ser amados, de ser aceptados, de ser nutridos, recibimos el golpe, pero habremos aprendido a ser más fuertes que el dolor. Sufriremos una sola vez sin eternizar el dolor con pensamientos, sentimientos, venganzas, rencores. Es más, si comprendemos y damos sentido al dolor, algo podemos incluso hacer para que el dolor se exprese en arte o en ayudar a los demás, como nos dice Viktor Frankl en su logoterapia. Él encontró el sentido del dolor precisamente conforme se fue recuperando de esa experiencia. Bien, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Por muchas cosas, y aquí podemos anotar una infinidad de elementos que lo hacen importante, pero les voy a proponer dos. Primero, porque todo cambia. El único mar que no se mueve es el mar muerto. El único que no tiene tormentas y donde no nos revuelcan las olas es el mar muerto, porque está muerto. Entonces, porque todo lo que está vivo cambia y porque podemos herir y ser heridos. Lo más seguro es que en esta vida todo cambia y así está bien. Así está bien que cambie. Porque esta vida al fin y al cabo es solo un peregrinaje. Cambia el día a la noche. Hay quien dice me encanta el sol del día y hay quien dice me encanta la noche. No hay problema, hay de los dos. Las estaciones del año, las flores de la primavera son preciosas, pero necesitamos el verano para los frutos y necesitamos el otoño, que ya no haya ni flores ni frutos para que se recupere la tierra, y paradójicamente necesitamos el invierno, porque se sepulta, se pone todo en invernación y después volvemos a nacer en primavera.
Si alguien dice, me encantaría que se eternalizara uno de los otros, pues sí, sí hay lugares en la Tierra donde es así. Pero también con ello vemos la dificultad de la flora, de la fauna. La ley de vida es la ley del cambio. En la agricultura vemos cómo todo tiene una fase de semilla, después de flor, después de fruto. Incluso en la vida animal. Tenemos una pequeña larva fea que va creciendo en crisálida y se convierte en una preciosa mariposa monarca. Pero empezó siendo solamente una larva. Las personas, aunque en otra dimensión y de manera diferente, todo en nuestra vida cambia. No podemos ser eternamente niños, ni eternamente adolescentes, ni eternamente jóvenes. Ese retrato de alguien que nunca murió es novela. Dorian Gray es novela. Somos adultos, después somos adultos mayores, después somos ancianos y después damos paso a una eternidad. Y tenemos las familias preciosas con los nietos, con los padres y con los abuelos. Y es ley de vida. Las personas eligen su camino y viven para siempre. A diferencia de los animales y de las plantas y del día y de la primavera. ¿No? Pero al fin y al cabo, esta vida es solo un peregrinaje. Bien, esta es la primera constatación, todo cambia. La segunda constatación, aún sin buscarlo, podemos herir y ser heridos. Y eso deja huella. Y eso genera dolor. ¿Cuáles son las principales heridas? La del abandono. Estoy totalmente solo. Nada me entiende. Y hay abandonos de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos y de adultos mayores también. La vergüenza. Soy malo, pervertido, estoy sucio, es mi culpa. Al rincón. El miedo. Si yo confío, si yo hablo, si yo confronto, seré herido. Moriré. La violencia. La impotencia. Me siento abrumado, no sé qué hacer. El rechazo. No soy amada ni querida, querido, no valgo nada. La desesperanza. Nada va a cambiar. Siempre es lo mismo. La confusión. No entiendo qué es lo que me está sucediendo. ¿Cuál es el proceso interior de las heridas? Las heridas tocan lo más profundo de nuestra persona. Eso genera una creencia. Si me abandonaron es porque soy malo. Y eso genera un juramento. Nadie me va a poder querer. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el proceso interior? Tenemos una herida llena de dolor de alguien que me abandonó, me rechazó o me generó confusión, a veces sin querer. O abandono, pero a lo mejor porque la madre se enfermó. O sea, estas heridas no siempre necesariamente son con una mala intención, sino son porque somos humanos y tenemos dificultades, ¿no? Entonces, esa herida me genera una creencia. Y esas creencias son o mentiras, ¿sí? Por ejemplo, esto es muy común en los divorcios. Cuando el papá o la mamá o en el abandono, uno de ellos se va, el hijo dice, me están dejando, y puede generarse una mentira de que es por mi culpa. Porque yo lloro mucho, porque yo gasto mucho, porque yo tengo muchos problemas, ¿no? Hay una mentira y esa mentira hace un juicio sobre lo que creemos de los demás y sobre nuestro futuro.
nadie me va a poder querer. Y esto es muy inconsciente. Esto es muy en el interior, ¿no? Y eso genera juramentos interiores, promesas que nos hacemos a nosotros mismos por miedo, heridas o juicios. Yo nunca podré ser como mi mamá. Yo no podré confiar en nadie. Seré vulnerable, ¿sí? Entonces, este segundo punto es importante. ¿Por qué es importante la resiliencia? Porque hay cambios en todo que nos van a hacer a veces generar traumas y tenemos que volver a empezar. Y porque por nuestra naturaleza humana a veces sin querer herimos y nos hieren. Y de todo esto tenemos que volver a levantarnos. Ahora, siempre hay esperanza. Sí se puede. Y les voy a pasar ahora unos testimonios muy extremos. Lo sé que son extremos, pero he elegido que estos testimonios sean extremos porque si estas personas han podido con estas situaciones tan extremas, pues podría ser que todos, con la gracia de Dios y con esas características de seguridad y de apoyo, de acompañamiento, etc., también podemos salir adelante. Les presento a Kian Hong-yan. Ella fue abandonada por sus padres al nacer, adoptada por una familia y amante del deporte. Y alguna dirá, ¿estoy mirando bien? Sí. Es una chiquita que no tiene extremidades y que se mueve con una pelota de baloncesto y con unas herraduras en la mano. Tony Meléndez nació en Nicaragua el 9 de enero de 1962. Es un guitarrista y cantautor discapacitado. Nació sin brazos. ¿Y es guitarrista? Sí, seguramente lo han escuchado cantar. Este es precioso. Ella perdió una mano, él una pierna. Y juntos hicieron un baile extraordinario. Búsquenlo en YouTube. Es un ballet y así se llama. Él sin pierna, ella sin mano. Tenemos a la abogada y conferencista Adriana Macías. Desde su nacimiento sin brazos, su lucha por ser autosuficiente, su éxito como conferencista y hasta su pobre experiencia como madre. ¿Sí? Ustedes la ven en la primera imagen en un escritorio y lo que ven es su pie. Se mueve totalmente con sus pies. Tenemos también a Nick Vujicic, el hombre sin brazos ni piernas que se dedica a motivar al mundo. Casado, como podemos ver, con una chica. Bueno, ahora les cuento las historias, se los voy a dejar en suspenso. ¿Dónde está la clave de estas personas? Vamos a buscar algunos aspectos que tienen en común. El primer aspecto que tienen en común estas personas es que saben quiénes son, más allá de sus dificultades. Kian Hong-yan no es solamente una niña sin extremidades, es mucho más. ¿No? Saben quiénes son y construyen su camino. La historia de Kian Hong-yan, la niña que hace 10 años fue catalogada como la niña pelota, es todo un ejemplo de esfuerzo y superación. La pequeña, abandonada por sus padres biológicos, fue adoptada por una humilde familia. Su abuelo, lejos de quedarse de brazos cruzados, decidió hacer todo lo que estaba al alcance de su mano. Por ello, cortó una pelota de baloncesto para que con 2 asas de madera su nieta pudiese desplazarse. La pequeña así fue creciendo, siempre motivada por el deporte. Logró ser campeona nacional de los Juegos Paralímpicos Nacionales en el año 2009.
además de haber ganado varias medallas. Qian Hongyan no era solamente una niña a quien le faltaba algo. Qian Hongyan era una niña que se sabía amada en la familia de adopción y que tenía el deseo de ser atleta. Y fue y es atleta. Entonces, saben quiénes son, tienen clara su identidad. El segundo punto es que todas estas personas prefieren vivir en familia. No están solos. Y ahí ya tenemos a Nick, que en febrero del 2012 contrajo matrimonio con Kanea Mihara, una joven de padre japonés y madre mexicana. El primer hijo del matrimonio, Kiyoshi, nació en febrero del 2013, completamente sano, al igual que los menores Dehan, nacido en agosto del 2015, y las gemelas Olivia y Ellie, nacidas en diciembre del 2017. Él fue mucho más que alguien sin manos, sin piernas y sin brazos. Él fue un hombre que quería amar, que quería una familia y que hoy es un conferencista. Busquen su libro, su experiencia es preciosa. Busquen en YouTube también su testimonio. Otra característica en común: tienen un porqué y un para qué vivir. Adriana, a pesar de haber vivido una infancia normal, gracias al esfuerzo de sus padres, que incluso lograron comprarle unas prótesis, no se sentía conforme con su vida, pues sentía que podía dar mucho más de lo que la gente pensaba. La tenacidad ha sido clave de su vida. En la claridad de las ideas, estaba convencida de que la actitud, el ímpetu y la inteligencia con la que actuemos son la fórmula del éxito. La licenciada en Derecho Adriana Irene Macías Hernández ha motivado a niños, jóvenes y adultos compartiendo sus experiencias para que cada quien redescubra todas sus capacidades y así hacerle frente a las distintas adversidades. Su tesis de licenciatura en Derecho, que cursó en la Universidad Tecnológica de México, promueve una ley para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad. Convirtió su dolor en la posibilidad de ayudar a muchos. Supe abrazar la vida, aunque todo parecía en mi contra. Ella da conferencias también, tiene una página muy interesante, búsquenla. Yo me puse en contacto con ella un poco para conocer un poco más de su vida. Tienen un porqué y un para qué vivir. El otro punto que también es común: la belleza está presente en sus vidas. Se expresan a través del arte o del altruismo. Ella es una bailarina profesional, él un atleta de alto rendimiento, y ambos perdieron extremidades, una al brazo y otro una pierna. Juntos crearon un maravilloso trabajo de coreografía donde todo es hermoso. Les pido, ¿verdad?, que busquen este ballet en YouTube. El baile, la música, los sentimientos, las expresiones. El hecho de que a ambos les falten extremidades los convierte en una de las más hermosas e inspiradoras piezas de ballet de todos los tiempos. Esto nos demuestra que nada es imposible. No solo muestran la belleza de su baile, sino el verdadero significado de la vida. Todos somos seres incompletos y así es difícil mantenerse en pie. Él se enamoró profundamente de ella, pero el miedo y los prejuicios la hicieron alejarse de él. Él la buscó por todos lados y no descansó hasta dar con su mujer amada. Se casaron y la fuerza de su amor le animó a crear una coreografía especial para relatar su historia a través del baile, que, como les digo, les propongo, búsquenla, porque es preciosa. También podríamos decir que al menos todos los casos que yo les he puesto
conocen de cerca al único que no cambia. Conocen a Dios. Hablábamos de Tony Meléndez. Él nació en Rivas, Nicaragua, el 9 de enero de 1962. Nació sin sus brazos debido a que su madre le dieron prescripción de talidomida. Y él nos cuenta aquí su experiencia. Al principio fue un honor que me invitaran a tocar para el Santo Padre, pero me empecé a poner nervioso porque quería hacerlo bien. Cuando él brincó para besarme, me di cuenta que le había gustado. En verdad fue una sorpresa. Yo temblaba de la emoción. Y tienen a la imagen cuando Juan Pablo II saltó para ir a abrazar a Tony. A raíz de ese momento, Tony Meléndez reconoce que su vida cambió. Es como si Dios me hubiera empezado a llamar Tony, Tony, y se operó un milagro. Al final, no tener brazos se convirtió en una bendición, dijo él mismo. Desde entonces, he tocado en 44 países, desde el Vaticano hasta iglesias chiquitas, en Hollywood, en ceremonias de entregas de premios, y hasta cantó el himno nacional en la Serie Mundial de 1989. ¿Cuándo podría haber sido alguien acomplejado? Bien, por tanto, ¿qué es la resiliencia? ¿Por qué es importante la resiliencia? Hombres y mujeres que han vivido la resiliencia. Y ahora vamos a ver algunas pautas para caminar en resiliencia. Tú y los tuyos. Van a ser pautas simples que todos podemos vivir. La primera pauta es ver la realidad completa. Todo tiene dos caras y tú eliges. A ver, la realidad tiene una cara clara, luminosa, como la luna, pero si quieres conocer a la luna completa, tienes que saber que la luna es redonda y que tiene otra parte que en ese momento es oscura. ¿Sí? Y así es todo en la vida. Tiene una parte oscura y una parte luminosa. ¿Quiero ver la realidad completa o quiero ver solamente la realidad oscura? ¿O quiero fijarme en la realidad luminosa? Esa es una opción personal. He tenido una experiencia negativa, pero quiero ver cuál es la cara luminosa de esa experiencia. Eso es opción personal. El siguiente tip que les doy: apreciar lo positivo de todo lo que sucede. Esta imagen es la de una virgen en Monterrey, que después de que hubo el Alex, ¿no?, un acontecimiento muy fuerte, la sepultó. Pero en el último acontecimiento fuerte, en el último huracán, la encontraron. Fue duro, pero descubrieron la imagen de la Virgen. Algo positivo salió de ahí. Ser flexibles ante los cambios. Dicen que las palmeras son los pocos árboles que suelen mantenerse en pie en las orillas de los mares. En las orillas de los mares hay tormentas muy fuertes. Y estas tormentas con rayos y relámpagos rompen a los árboles rígidos. Sin embargo, como las palmeras son flexibles, las palmeras se doblan. Viene el relámpago, el rayo, se doblan y cuando se va la tormenta se vuelven a levantar y no se rompen. Si somos muy rígidos en las dificultades, puede ser que nos rompamos. Si somos flexibles, puede ser que nos mantengamos en pie. Y que las tormentas hacen a las palmeras más fuertes. ¿Por qué? Porque sus raíces se cogen más fuertemente de la tierra. No intentar controlar las situaciones
sino canalizar las emociones hacia el bien. No sé si vieron este video. Quizá las imágenes, por más que quise buscarlas nítidas, no sean muy nítidas, pero a lo mejor ya lo vieron. Es el video de un árbol que se cae en la India y que obstaculiza una calle. Y en el video lo que se ve al principio es que las personas que están paradas se empiezan a desesperar. Hay ruido, hay claxons, gente que empieza a enojarse, se empiezan a pelear. En cambio tenemos a un niño, el que está en la segunda imagen, que aunque estuviese lloviendo, se baja de su coche, se acerca al árbol e intenta moverlo. Una locura. Ese chiquito no iba a poder moverlo. Pero al verlo, los demás niños, que son los más valientes a veces, corren hacia él y se ponen a moverlo. Y al ver a los pequeños, los adultos también corren a moverlo. Y al final logran mover el árbol. Él no quiere controlar la situación simplemente, él canaliza su emoción. Y mientras los demás están enojadísimos, enfadadísimos y peleándose, este chiquito canaliza la emoción y de la emoción surge una fuerza especial. Pedir ayuda y dar ayuda, no permanecer solos. En los momentos difíciles, ¿cuánto sirve darnos cuenta que somos capaces de amar? Que somos capaces de ayudar a los demás. Y qué reconfortante es saber que lo podemos hacer. Expresar, compartir y ayudar. ¿Cuántos artistas, pintores, escultores han tenido vidas difíciles y han logrado expresarse a través del arte? ¿Cuántas personas que han sufrido han sabido compartir con quien sufre más que ellos? Y han sido resilientes en su propio dolor. Transmitir lo que se ha vivido en un clima de confianza. Tener una familia que te pueda escuchar, con la que puedas hablar. Tener amigos a quien les puedas contar tu dolor. Todo eso ayuda en el proceso de la recuperación. Solucionar lo que puedas solucionar hoy, no dejarlo para mañana. A veces vemos una pequeña gotera en casa y si la dejamos para mañana, después es una grieta y después se cae el techo. Y lo mismo pasa en las relaciones interpersonales, ¿no? Te enojas un poco con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y si no lo solucionas, eso que al principio era un problema pequeño se hace más grande y se hace más grande hasta que después puede llegar a ser una ruptura. ¿Cuántas cosas puedes solucionar hoy sin que se convierta mañana en que se caiga el techo de una casa? Bien, ¿cuál es nuestra conclusión? La resiliencia, las adversidades pueden sacar la mejor versión de ti. No es fácil. Se dice fácil, pero no es fácil. Pero atrévete. Entendamos que es necesario porque hemos visto los eventos de estos últimos 100 años. Después vimos que el dolor se tiene, que el trauma se tiene, pero que la resiliencia es resignificar ese dolor. Cuando tenemos seguridad, cuando tenemos apoyo, cuando tenemos sentido. Después vimos cómo es importante porque hay cambios, todo cambia. Y porque hay heridas, nos hieren y herimos. Después vimos cuáles son las constantes en algunas vidas que han tenido resiliencia. Y después vimos algunos tips prácticos en los procesos de educación. Hay mucho más que decir sobre este tema, es maravilloso. Pero quizá esto es suficiente por ahora.
las adversidades y la que estamos viviendo hoy, COVID-19, pueden sacar la mejor versión de ti. Atrévete. Muy bien. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias por compartirnos tanto. Y voy a dar lectura brevemente a algunos comentarios que hay ya en el chat. Algunas son felicitaciones, agradecimiento, mucho agradecimiento por la información compartida. Y también nos piden por aquí, una persona dice, ¿cómo puedo encontrar el video del ballet en YouTube? Pon YouTube en tu computadora y pon baile sin manos, sin brazos y sin piernas. Y te va a salir. Muy bien. Ajá. También, Diana, si quieres, antes estoy viendo que algunos me piden la presentación. Yo se la voy a dejar a Diana para que esté en la página de Familia Unida. Y hay quien dice que quiere seguir reflexionando. Bueno, ya Diana les comentará que podemos tener otras conferencias si ustedes así lo quieren. Pero bueno, veamos las preguntas que quieres, Diana. Veamos qué podemos hacer. ¿Qué podrías tú compartirnos, Luz Teresa? En medio de esta pandemia ha habido muchas situaciones de pérdida de familiares, ¿sí? Y por aquí nos comparten algunas personas pues que han perdido a su mamá y que no logran reponerse. ¿Qué consejo podrías darnos? Sí, es difícil, ¿eh? Estoy estudiando ahora un curso en duelo y en pérdidas y las experiencias de dolor son intransferibles, definitivamente. Pero tendríamos que darnos cuenta que esta vida, de todas maneras, es un peregrinar. Que esta vida no es eterna, que tarde o temprano vamos a pasar a la casa del Padre. Y que ese paso es difícil para quien lo da y para quien se queda. Ahora, la clave es el amor. Si yo pienso solamente en que a mí me falta mi padre, se los digo, mi madre murió hace un poco más de un año. Si yo solamente pienso en que ella ya no está sentada en su sillón, el dolor va a ser cada vez más grande. Ahora, si yo pienso en ella hoy está libre de dolor. Ella hoy está libre de sufrimiento. Ella hoy ha llegado al destino hacia el cual todos caminamos. Por tanto, no es fácil. Pero busquemos amar a la persona que se ha ido con la certeza de que ella ahora está mejor. Les comparto al menos lo que a mí me sirve. Sigo llorando cuando le extraño, pero sé que está bien, sé que está mejor, y eso es consuelo. Gracias, Luzte. Por aquí otra pregunta. ¿Cómo ayudar a una persona que ha tenido una vida llena de heridas en su autoestima y se le siguen acumulando? ¿Cómo ayudarlo a sanar la autoestima para que pueda encontrar resiliencia? Ok, es una pregunta maravillosa, es una pregunta profunda. Lo primero que yo te digo es lo que tú puedes hacer definitivamente es amarla. Tu cariño algo va a sanar. Después hay que ir viendo muchas veces con una ayuda profesional, ya sea desde la perspectiva psicológica o desde la perspectiva espiritual, cuáles han sido esas heridas que muchas veces nos quedan las creencias
en un estrato como más inconsciente. Y es necesario todo un trabajo para que eso vaya saliendo al consciente y yo me dé cuenta de cuándo se produjo esa herida y por qué. Y ahí, según el tipo de herida, viene todo un proceso de reconciliación, un proceso de duelo. Primero es enojo, negación, enojo. Después, poco a poco, resignación, reconciliación y poco a poco viene la aceptación. Esas claves que dimos de seguridad y en las claves de seguridad que está que sea confiable el ambiente, que sea consistente, que sea congruente, por lo menos tu cariño por esa persona. Y después ese apoyo en la resignificación es importante, ¿no? Y desde luego el acompañamiento para la resignificación. Por tanto, cariño y muchas veces eso necesita un acompañamiento. Así es. Por aquí tenemos otra persona que nos comenta que ha vivido una separación matrimonial y tiene hijos de 13 y de 11 que le ven llorar cuando está triste. ¿Qué tan bueno es que vean llorar a mamá? ¿O qué tanto hay que mostrar interés? Mira, puede haber muchas opiniones. Yo con gusto te doy la mía y lo que he podido experimentar en el tiempo que llevo acompañando. No es bueno fingir. No es natural fingir. No es bueno ni para los hijos ni para ti. Una separación tiene que doler y está bien que duela. Y si tú lloras, tus hijos van a comprender mucho más el problema. ¿Sí? Quizá tú puedes compartir con ellos el llanto, aunque por tu sentido común, si a veces eso te puede llevar a una desesperación, a unos gritos, a una situación más dramática, pues ahí puedes pedir ayuda mejor a alguien que te acompañe en esa situación más dramática, pero eso no quiere decir que si tus hijos te preguntan cómo estás, les puedas decir triste. El dolor no es necesario ocultarlo, porque esos niños van a tener que resignificar el dolor. Y para resignificar el dolor con el tiempo van a tener que haberlo vivido en el momento. ¿No? Si en el momento del dolor no lloramos, lloramos después. Por tanto, siento tu dolor, puedo imaginar o no puedo imaginar las heridas. Y mi invitación a la sanación es, súfrelo con ellos. Y después pide ayuda, profesional o espiritual. Gracias, Luz Teresa. Y por aquí tenemos otra más que dice, ante una persona que está en una fase terminal de su enfermedad y expresa miedo a la muerte, ¿cómo ayudarla a superar ese miedo? Mira, lo primero que te digo es, ante cualquier emoción o sentimiento de otro, lo primero que hay que hacer es acógela con cariño. Lo que no podemos hacer es que alguien me diga, tengo miedo, y que yo le diga, ay, no, no tengas miedo. ¿Cómo? Si yo tengo miedo, hay que decirle, lo primero es, te entiendo tu miedo, es difícil. ¿A qué le tienes miedo? Pues tengo miedo a morir y no despertar. ¿Sabes? Si mueres, sí vas a despertar. Espera un poco, vas a despertar para siempre.
tengo miedo al dolor. Te entiendo. Aquí tenemos una serie de analgésicos que te ayudan al dolor. Aquí voy a estar contigo. Cuando una maravillosa doctora de cuidados paliativos nos coachó cuando mi mamá ya estaba en las últimas, lo que nos dijo fue, de ahora en adelante, esto fue un sábado y mamá murió el lunes, que nunca esté tu mamá sin la mano de uno de ustedes tomándola. Y estuvimos todas las horas hasta que pasó tomándole la mano. Tomarle la mano a alguien que está por partir da mucha seguridad. Entonces, lo que yo te digo es, acoge el sentimiento. No le digas no tengas miedo, dile te entiendo. Pero después ve a ver si puedes ir a la causa concreta. El dolor con analgésicos. La muerte en sí misma, ojalá con la esperanza cristiana. Ojalá la podamos tener. Muchas veces ayuda mucho llevarles un sacerdote y que les den la unción de los enfermos. Muchas veces rezar con ellos, cantar con ellos, música con ellos, también ayuda mucho. No los dejen solos en la medida de lo posible. Gracias, Luste. Y tenemos por aquí, ante las heridas de abandono, ¿cómo poder sanar? Abandono, se repiten varias preguntas. Abandono de un esposo, abandono de un padre, una madre. Sí, creo que son de las heridas más difíciles y dependiendo mucho las circunstancias, los momentos, ¿no? El amor de un padre, de una madre, de un esposo, de una esposa, hacen mucha referencia a mí mismo, ¿no? El amor del otro me dice quién soy. Y cuando ese otro se va, de alguna manera me está diciendo que no valgo. Nadie. Entonces, tengo yo ahí que hacer una introspección y decir, ¿quién soy yo por mí solo? ¿Quién soy yo por mí? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis amores? La persona que me ha abandonado es muy querida, pero es otra persona, no soy yo. Y yo desconozco sus dolores, desconozco las causas por las que me abandonó. Quizá algún día las conoceré y quizá podré comprender. ¿Sí? Entonces, el proceso de empezar un perdón o por lo menos una comprensión es algo que ayuda a curar, porque el perdón es un acto de libertad. Y cuando yo tengo un acto de libertad, me sé persona, me sé capaz de hacer algo mío, ¿no? Muchas veces este dolor también tiene que ser acompañado por una ayuda espiritual o por una ayuda profesional. Pero cuando el dolor me lleva a la comprensión de la historia del otro, a la resignación y al descubrimiento de mi propio ser y mi propia valía y que yo puedo amar, poco a poco va pasando, ¿no? Ahí es donde yo les decía, ¿no? Pinta, dibuja, canta, crea, ayuda, acompaña, ve a un asilo, ama, reconócete capaz de amar y te darás cuenta que aunque te hicieron daño, nunca te privarán de tu esencia más importante, porque seguirás amando. Gracias, Luste. Y por aquí nos comparten también este dolor que estamos viviendo
en muchas familias ante la pandemia al no poder despedirse de ese familiar y cómo comenzar o explicar ese duelo sin tener la posibilidad de vivir esa despedida, esa cercanía. Sí, quizá es una de las situaciones más difíciles que estamos viviendo, ¿no? Sin duda. Ahora, ojalá la mayoría de los que me están escuchando crean en Dios. Y si no, les dejo el gusanito. ¿Qué significa? Más que tú, Dios ama a esa persona que está sufriendo. Dios se revela en el interior del sufrimiento. Tu oración de intercesión genera milagros. Personas que han partido a la casa del Padre en paz, porque han tenido fuertes experiencias del amor de Dios. ¿Cuántos sacerdotes COVID han estado dispuestos a ser contagiados con tal de llevar ese consuelo? La oración de intercesión nos hace presentes donde no podemos estar. La oración de intercesión es terriblemente poderosa. Es un misterio, todavía no logramos comprenderlo. Pero si ustedes creen en Dios y en María Madre, intercedan por ellos para que el consuelo lo reciban de quien sí puede estar con ellos, porque atraviesa paredes, porque vive en el interior. Luste, nos piden dar continuidad a estas ponencias con temas sobre todo de duelo y de pérdida. Ya tenemos en puerta nuevas fechas con Luz Teresa y podemos seguir reflexionando también en poder brindar sobre estos temas con muchísimo gusto. Y bueno, tenemos aquí, siguen llegando preguntas, vamos a tomar una más y nos hablan sobre en cuanto a la resiliencia en nuestros hijos, si pudieras dar unas pautas claves para formarla, para potenciarla. Ok, vamos a ver, varias de las que ya les di creo que pueden ser claves. O sea, que siempre sepan ver lo positivo de todo lo que estamos viviendo. Que cuando tienen un problema, lo resuelvan en ese momento y no esperen a que sea mucho más complicado. Esta no se las dije, pero es importante. Que sepan esperar. Mamá, tengo sed. En este minuto te traigo un vaso de agua. No, 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 no. Que sepan esperar. Que sepan trabajar, esforzarse y ver la recompensa hasta el final, no en el momento. Que conozcan sus cualidades y que sepan qué cosa les estresa y qué cosa les relaja. ¿Sí? Le estresa mucho el estudio, pero le relaja jugar fútbol. Ok, que aprendan a soltar la tensión de la vida que se va acumulando. Que aprendan a gozar del momento presente. Que aprendan a disfrutar de lo que sí tienen. ¿No? Es que hay tantas cosas. Que aprendan a perdonarse entre ellos. Que todas las noches saquen una buena noticia del día. Un aprendizaje del día. En fin, creo que podríamos estar aquí toda la noche, pero ustedes y yo tenemos sueño, pero creo que estas pequeñas ideas podrían ayudarles. Y como les digo, Diana tiene la presentación
Y les di pautas, o sea, les di pautas de Boris Cyrulnik y algún libro, busquen a Boris Cyrulnik. Les di pautas también de Nick, también, ello les ayuda. En fin, varios de los testimonios que les di. Aquí, perdón, Diana, estoy leyendo también algunas, solo me gustaría contestar una, que es tiempo. Ténganse mucha paciencia, mucha paciencia. Hay quien superará los duelos con menos tiempo porque tendrá que ver temperamento, emotividad, muchas cosas. Y hay quien puede superarlo con más tiempo. Téngase paciencia, ténganse paciencia. Gracias, Luz Teresa. Gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Gracias a todos y cada uno de ustedes por abrirnos las puertas de sus hogares y permitirnos pues enlazarnos a través de estos medios. Queden pendientes de más instancias formativas como estas. En nuestras redes sociales estarán anunciando las siguientes dos que ya están preparadas con Luz Teresa para dar continuidad. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, Luz Teresa. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y mucho ánimo, sí se puede. Y las dificultades sacan lo mejor de nosotros. En Familia Unida, una organización sin fines de lucro, buscamos apoyar a la familia, ofreciéndole medios de información y orientación con los que pueda potenciar su crecimiento y el de cada uno de sus miembros. Promovemos la creación de alianzas entre familias con valores y creencias similares para que puedan servirse de apoyo mutuo y propiciar un ambiente favorable para el desarrollo y crecimiento de cada uno de sus elementos. Servimos a la sociedad a través de dos medios: consultoría e información. Consultoría. En cada uno de nuestros centros se cuenta con profesionales con una visión multidisciplinaria, integral, objetiva y veraz, que buscan brindar diagnóstico, prevención y atención a los retos que afrontan las personas, matrimonios y familias hoy en día. Contamos con atención psicológica, pedagógica, familiar, de pareja, espiritual, jurídico-preventiva, así como asesoría en el desarrollo afectivo sexual de niños, adolescentes y jóvenes. Formación. En nuestros centros, al igual que en las instalaciones de quienes nos eligen como su opción formativa, ofrecemos cursos, talleres, programas para atender las diferentes necesidades del ciclo familiar. Prematrimoniales. Prepara y acompaña a los novios para recibir el sacramento del matrimonio y asumir el compromiso desde una perspectiva humana y cristiana. Recién casado. Acompaña a matrimonios de 1 a 10 años de casados, dando continuidad a la catequesis prematrimonial. Proyecto Familia. Grupos de matrimonios que se reúnen una vez al mes, en casas, y son guiados por un matrimonio monitor, para aprender sobre temas que les interesan y compartir experiencias con otros matrimonios y familias. Edificar la familia. Es una escuela que busca ayudar a los padres de familia en su misión como formadores, a través del trabajo en equipo entre padres, institución e hijos. Conecta. Talleres y conferencias dirigidas a los padres de familia para acompañarlos en su tarea de abrir con sus hijos los temas concernientes a la sexualidad, con una visión orientada al amor y a la vida. ¿Te sumas o te restas? Busca apoyar a padres de familia con hijos en secundaria para asumir los retos propios de esta etapa y suscitar en ellos una actitud optimista y positiva respecto a la adolescencia. Renovación. Encuentros de fin de semana donde los esposos tienen oportunidad de profundizar en la esencia del matrimonio, para ayudarles a que fortalezcan y renueven sus promesas matrimoniales y revivan el compromiso de amor.
Contamos con sedes a lo largo y ancho de la República Mexicana y contamos con un programa de asesoría para la apertura de nuevos centros en ciudades o regiones donde podamos ayudar a promover los valores familiares a través de nuestros servicios. Consulta más sobre nosotros en www.familiaunida.org.